¿Por qué una persona viene a un consultorio, aparece con un montón de síntomas o enfermedades y viéndose en la medicina tradicional, una enfermedad tratada dentro de la medicina tradicional, no hay resultados? Podemos abordarla dentro del Tratado de Interconexiones y ver qué hay más allá de su mente, qué hay más allá de sus emociones. Y en general nos encontramos en el principio del contacto con el mundo espiritual. Es decir, hay dentro de su cuerpo alojadas una serie de energías que son totalmente invisibles para elementos de mediciones tradicionales. Solo a través de estas técnicas, de estos métodos, podemos visibilizar, sacar a la luz la existencia del mundo espiritual. ¿Cómo sale? Bueno, es una cuestión un poquito particular y original, que es una persona en el estado de trance, está totalmente relajada, está totalmente consciente, pero en un momento empieza a brotarle dentro de su discurso otra voz que habla en otro tono, que manifiesta tener otro nombre, y es ahí donde sabemos que estamos bajo la presencia de lo que llamamos una posesión espiritual, una invasión de una energía que empieza a expresarse. Podemos hablar con esa energía, podemos dialogar con esa alma y descubrir cuál fue el sentido de por qué decidió, después de su muerte, entrar a otro cuerpo que no es el suyo. Y este para mí es el principio de lo que afecta en general a la mayoría de las personas y lo desconocen, que es la posesión espiritual, la invasión del mundo de las almas perdidas, se llaman. Ahora una pregunta que me hace mucha gente. Dice, ¿y cómo sabes que no es un delirio del paciente? Bueno, esto también es un clásico. Es un clásico. ¿Cómo podemos saber que esto no es un invento del paciente? Es decir, puede ser una fantasía, una imaginación. Por ejemplo, un paciente en un estado modificado de la conciencia. Invocamos un alma y te dice, me llamo Marie, nací en el año 1100 antes de Cristo. Y nos relata cómo son sus vestimentas, cómo son sus prendas, cómo fue su vida. Luego otra alma que nos relata que nació en el año 1350 en el sur de Francia y fue un guerrero y luchó su vida, etcétera, etcétera. Y puede aparecer en una sesión 15 tipos de almas. Es decir, el paciente tiene un desdoblamiento de la personalidad múltiple o es un paciente con una estructura esquizofrénica, pero el paciente que viene al consultorio está en la realidad, es un paciente normal. Y en general encontramos también en los discursos de estas almas coherencias narrativas, coherencias en sus historias. Y coherencia con el síntoma también. Coherencia y con con el la síntoma. Liberación del síntoma. Y a veces nos relatan cosas que el paciente es imposible que sepa. Muchas veces pasó eso. Por ejemplo, cuando un alma habla en otro idioma que el paciente nunca tuvo acceso a dialogar. Esto es algo que sucede muchas veces en las interconexiones y es una prueba fehaciente de que no es el delirio de la persona. O cuando confirman que el padre o la madre es otra persona y luego la persona va, lo confirma. Exacto. Tuve un caso ahora muy curioso de eso, de confirmaciones, que era una chica de unos 40 años que ella sentía que era adoptada. Lo sentía. Y tenía conflictos, por 2 conflictos vino, y tenía conflictos al mismo tiempo de alcoholismo. Está ya con un grado de alcoholismo incipiente pero fuerte. Y resulta que su familia se lo negaba, no, vos no sos adoptada. Bueno, la llevó al útero, la hago mirar, apenas nació, la hago nacer, vuelve a mirar, estaba sola, se sentía sola, ya es extraño estar sola en el momento del nacimiento. Invoco al alma de su mamá biológica y aparece su mamá biológica, se larga a llorar y llorar y llorar desconsoladamente y le digo, ¿cuál es tu nombre? No te puedo decir mi nombre, no te voy a decir mi nombre. ¿Pero por qué? Me prohibieron que diga mi nombre. Esto es un clásico en las personas adoptadas, que en las madres adoptantes, Claro. que les prohíben decir su nombre, su identidad, es muy común. Bueno, la tranquilizo, bueno, no te va a pasar nada, pero tu hija necesita saber quién sos. Bueno, me dijeron que diga Ethel, me dice. No, ¿cuál es tu verdadero nombre?
Bueno, me dice su verdadero nombre con nombre y apellido. Bueno, perfecto. Estoy acá con tu hija. ¿Estás viva o muerta? Hablale. No, estoy muerta. ¿Y qué te pasó? Contale tu historia a tu hija. Y el alma de su madre biológica, hablando a través del cuerpo y la boca de la paciente, le dice su nombre, su apellido, le dice que se había muerto de cáncer, que tenía 17 años, que estaba viviendo en la calle porque cuando quedó embarazada su padre la echó de la casa, estaba durmiendo en las estaciones de tren. Y manifiesta que ese murió y como un acto sublime de amor hacia su hija, hacia ella, la dio en adopción, pero que siempre estaba cuidándola, siempre estaba cerca, que no la había invadido, pero que siempre estaba cerca de ella y sus nietos cuidándola. Entonces la paciente confirmó luego, sí, mi madre con su familia, mi madre es tal. Es una prueba fehaciente de la presencia de esta interconexión, ¿no? Sí. Hay muchos casos así. Te iba a contar un caso de un muchacho que también vino a una formación, tenía una enorme dificultad en su cabellera, en particular en la piel, tenía como lleno de granos su cabeza desde muy chico y todo el tiempo le picaba, ya ni se podía pasar shampoo, ni se podía peinar de todos los granos y la alergia que le salía en la cabeza. Imagínate, hizo miles de tratamientos sin resultados. Entonces hacemos el trabajo de regresión al útero y cuando hablamos con la mamá también confiesa el nombre de su padre biológico y ella también revela en el contacto que el padre biológico era un amante de ella. A todo esto el paciente en estado de trance, mientras está en el trance, no puede despertarse completamente, pero es consciente de todo lo que se va hablando, de todo lo que se escucha. Cuando él se despierta, descubre un secreto familiar enorme, que es que su padre biológico no era su verdadero padre. Al otro día, todos los granos que tenía en la cabeza desaparecieron completamente. Toda esa picazón que él sentía permanentemente en la cabeza, desaparecieron completamente. Las interconexiones nos permiten también revelar secretos de la vida de la persona que quedan inconclusos. Por ejemplo, te voy a contar el caso de la muerte de un padre que murió asesinado y nunca se pudo descubrir quién fue el que lo asesinó. Es una mujer que es del norte argentino, viene al consultorio con el duelo de la muerte de su padre. Su padre era un gran empresario, tenía hoteles en Francia, tenía campos aquí en la Argentina y viajaba permanentemente yendo y viniendo para manejar sus negocios aquí. Y en uno de los viajes a Francia, él aparece desgollado en un callejón, tirado en el piso y sin rastros ni registros de quién fue quien lo mató. Imagínate para la hija, completamente dolida, toda su familia, un acto inexplicable, podían pensar que fue un sicario, no sabían quién fue, cómo murió, por qué murió de esta manera. Y empezamos las interconexiones y adivinar con quién voy a contactar, con el alma del padre de esta hija. Entonces le pregunto, ¿dónde él está morando? ¿Dónde está habitando? Y dice, estoy habitando en el cuerpo de mi hija. Entonces le pregunto, ¿cómo has muerto? Quiero saber cómo fue tu muerte. Y él no la recordaba. Y esto sucede muchas veces en las almas que mueren en shock o mueren de manera inexplicable o por un accidente o por un asesinato. No logran descubrir, no logran contactar porque se han muerto. Entonces a esa misma alma le podemos hacer una regresión para que vea los momentos previos a su muerte. Y también podemos hacer que esa misma alma pueda desdoblarse como si fuera una especie de cámara y que pueda ver la escena de cómo fue su muerte. Entonces él relata que empieza a caminar por una calle, escuchaba un poco de pasos, pero siguió caminando. Luego escuchaba los pasos un poco más cercanos, siguió caminando y en un momento siente que alguien lo toma de atrás y un cuchillo le desgolla su cuello y muere. Y le pregunto, quiero que me digas quién es el que te ha matado. No lo puedo ver, no lo puedo ver. Entonces estaba de espaldas. Estaba de espaldas.
Entonces, en la misma interconexión puedo invocar al asesino, porque sabemos que podemos a través de la interconexión hablar y conectarnos con cualquier cerebro, con cualquier alma, con cualquier entidad. Y cuando voy a hablar con esa persona que lo asesinó, me revela el misterio de este asesinato. Me dice, yo soy el sobrino de él. Estuve en complot con su contador y como veníamos estafándolo hace tiempo y él se iba a enterar, decidimos asesinarlo. Increíble. Increíble. Y es un misterio que fue descubierto gracias al trance y gracias a las interconexiones. Imagínate la revelación para la hija, la revelación para la familia. Increíble, ¿verdad? Sí. Quería contarte el caso cuando hablamos también de que una persona puede decir, sí, es un delirio o puede ser una imaginación. Sí. El tema de las comprobaciones. Este es el caso de un hombre que viene al consultorio de más o menos unos 50 años y me relata que toda su vida estuvo basada en el fracaso. Desde muy chico todo lo que iniciaba fracasaba, desde su vida emocional hasta su vida laboral. Y ya tenía 54 años, 4 o 5 hijos y estaba en una situación laboral muy mala, en una situación emocional muy mala y toda su vida se sintió como en fracaso, desplazado, como atirado a menos. Bueno, vamos a trabajar con el proceso de la observación que existe dentro de él, que está gestionando estas dificultades, y en una de las manifestaciones aparece un hermano gemelo. Dice, soy el hermano de esta persona, soy el gemelo que no pudo nacer. Es lo que se llama el gemelo perdido. Pero no es una conciencia, no es una conciencia que quedó en el registro de la memoria del paciente, sino que es realmente este alma que habita dentro de su hermano. Y le pregunto, ¿por qué estás dentro de él? Porque no tuve derecho a vivir y me aferré de él para tener una vida. ¿Y qué le provocás? Bueno, yo provoco que él no avance, porque como yo no pude avanzar en mi vida, le irradio esta dificultad a él. Bueno, resulta que, como siempre, es guiado hacia la luz, este alma es retirada e inmediatamente este hombre empieza a sentir como un alivio, una sensación muy, muy clara de bienestar. Pasan 3 semanas y a las 3 semanas atiendo a su hermana. Me dice, Alejandro, quiero contarte algo muy importante que pasó con mi hermano. Él está muy bien con su mujer, está muy bien, ahora tiene un proyecto para mejorar su vida laboral, pero quiero contarte algo muy increíble que pasó. Resulta que yo tengo una amiga que vive en Canadá y un día me llama esta amiga y me cuenta y me dice, mira, quiero darle un mensaje a tu hermano, tengo un mensaje para brindarle a tu hermano. ¿Cuál es el mensaje que tenés para brindarle? Dice, mira, se me apareció un alma de la nada, me dice, soy Moshe, el hermano de Gabriel, que era el nombre de mi paciente, y quiero que le digas a Gabriel que ahora estoy en el cielo, que estoy muy bien y me encuentro totalmente en paz. Y resulta que esta mujer, sin saber todo este procedimiento, tuvo una revelación del alma del gemelo que yo le liberé hace unas semanas atrás, que le manifestó que se encontraba en el cielo, que estaba en paz, etcétera, etcétera. Es decir, que esto trasciende la historia de lo que pueda narrar la experiencia del paciente. Es increíble ese caso. Y aparte que la persona no sabía nada, no conocía nada. Claro, era una amiga de la hermana que vivía en Canadá, que nada tenía que ver con lo que le había pasado a su hermano, al hermano de esta mujer. Así que podemos ver también que existen comprobaciones más allá de la vida de la persona intervenida.